Hola, hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar sobre el caso de Elizabeth Fritzl y ya puedo presentir que este va a ser un video bastante larguito, así que acomódense y empezamos. Whispers in my mind, I slowly drifting by. El 19 de abril del 2008, en un pueblo de Austria que se llama Amstetten, entró al hospital local una joven de 19 años que se llama Kerstin y ella iba acompañada de su abuelo que se llamaba Joseph. En cuanto entraron, la valoraron e inmediatamente se la llevaron a cuidados intensivos porque ella iba muy mal, iba al borde de la muerte, sus riñones le estaban fallando y tenía insuficiencia renal aguda. Además de esto, sufría de deficiencia de vitamina D, estaba muy blanca, muy pálida, parecía casi un fantasma. Los doctores le siguieron haciendo varios exámenes de sangre y descubrieron que tenía más cosas. Como no podían encontrar la fuente de esos síntomas, se fueron a hablar con el abuelo, que era el que la había llevado al hospital. Pero increíblemente él no aporta mucha información, parece como que no quiere ayudar. Se nota molesto y hasta arrogante cuando le están preguntando cosas. Les dice que su trabajo de ellos es salvar la vida de su nieta y que se dediquen a hacer eso. Que él no tiene idea de por qué ella está así, que él no tiene conocimiento de nada de la salud de su nieta. Los doctores, como la única persona que estaba ahí, no quería ayudar, no quería aportar información, deciden que van a buscar en las bases nacionales para ver si de los registros médicos de Kerstin ellos pueden deducir qué es lo que tiene. Se meten a las bases nacionales y para su sorpresa no encuentran nada. No hay registros médicos de ella, no hay registro de su nacimiento, no hay registro de su nombre, no hay absolutamente nada de ella. Parece como que no existiera en el sistema austriaco. 2 días después, el 21 de abril, como el hospital ya no tenía más que hacer, ya no tenía más donde buscar información, decidió que iba a alertar a la policía porque toda la situación se les hacía muy extraña. Cuando llegó la policía, hablaron con el abuelo que todavía seguía ahí y el abuelo les dijo la misma historia, que él no tenía idea de nada, que él no sabía por qué su nieta estaba enferma, que él no tenía conocimiento de ninguna enfermedad, pero esto era porque antes de ese día, antes del día que la llevó al hospital, él no sabía ni siquiera que su nieta existía, él nunca la había visto antes en su vida. Y les dice que ese 19 de abril en la mañana, su hija Elizabeth había dejado a Kerstin en la puerta de su casa con una nota que decía que su hija estaba muy enferma y que se las dejaba a ellos, a su mamá y a su papá, para que ellos la cuidaran porque ya no podía hacerlo. Pero en la nota no especificaba qué era lo que tenía su hija ni de qué estaba enferma. Y esta nota el abuelo la llevaba con él y se la dio a la policía. La policía reconoce el nombre del abuelo, Joseph Fritzl, y el de su hija, la que había firmado la nota, Elizabeth Fritzl, y la reconocen porque a Elizabeth la habían reportado como desaparecida 24 años atrás y desde entonces no se había sabido nada de ella. Sin perder más tiempo y pensando que Elizabeth todavía podía estar en el área, se comunican con diversos noticieros para a través de ellos pedirle a Elizabeth que regresara y les diera más información sobre su hija porque ella estaba muy grave. Le habían tenido que inducir un coma de lo grave que estaba. Was erhoffen Sie sich jetzt von unserem Interview? Ich würde mir wünschen, dass die Mutter mit uns Kontakt aufnimmt und werden vielleicht damit einen Schritt weiter in unserer Diagnostik und Behandlung kommen. Elizabeth era hija de Joseph y Rosemary, tenía 3 hermanos y 3 hermanas. Ella era muy callada, muy tímida y sus amigos dicen que cuando le preguntaban qué era lo que tenía porque siempre estaba como en su mundo, ella les decía que no les podía contar nada porque se iba a meter en problemas con su papá, con Joseph. Su papá era muy violento con su mamá, con sus otros hermanos, pero especialmente con ella. Ella no podía tener amigos. Los pocos que tenía, que había hecho en la escuela cuando la iban a buscar a su casa para que saliera a jugar, él los corría y les cerraba la puerta en la cara y dicen que ellos nunca entraron a su casa, ni siquiera saben cómo era su casa. No tenía privacidad, su papá se metía a su cuarto y revisaba todas sus cosas para que ella no tuviera nada que él no aprobara. Ella siempre tenía que estar en su casa y a pesar de que él tenía otros hijos, siempre estaba con Elizabeth. Llevaba a Elizabeth a donde sea que él fuera, como que tenía una aberración con ella. Dice que esto lo hacía porque tenía mucho miedo de que su hija se fuera a juntar con las personas equivocadas y se fuera a ir por el mal camino. Cuando Elizabeth cumplió 15 años, decidió que iba a tomar un curso para ser mesera, pero un año después, al cumplir 16 años, ya no pudo soportar los malos tratos de su papá ni toda la violencia que había en su casa y se escapó de su casa. Se fue a Viena con una amiga. 3 semanas después, la policía la encontró y la regresó a casa con sus papás. Cuando llegó a su casa, decidió que iba a retomar este curso y lo iba a terminar. Al terminarlo, a mediados de 1984, le ofrecieron un trabajo en la ciudad de Linz, que estaba más o menos como a 1 hora de su casa. Pero en lugar de tomar este trabajo, varias semanas después, el 28 de agosto de 1984, se volvió a escapar de su casa. Y esa era la última vez que la policía había escuchado nada sobre ella. Pero finalmente, 24 años después,
7 días después de que habían hospitalizado a su hija. El 26 de abril de 2008, Elizabeth aparece en el hospital acompañada de su papá, Joseph. La dejan entrar un momento a ver a su hija mientras el hospital le llama a la policía para avisarles que Elizabeth estaba ahí y les dicen que también su apariencia es muy inusual. Cuando llega la policía están sorprendidos de verla. Ella está blanca, pálida, parece como que está enfermiza. El mismo color que tenía su hija lo tiene ella. Y a pesar de que en ese momento tenía 42 años, ella se veía 10 o 20 años mayor. Se veía muy acabada, su cabello era completamente blanco, estaba muy asustada, su reacción no era normal y no quería hablar con nadie, ni con la policía ni con los doctores. Se los llevan a la estación para ser interrogados, a Elizabeth y a su papá, y aquí es cuando Elizabeth les dice todo lo que le había pasado en los últimos 24 años. Lo que les dice ni siquiera los detectives lo pueden creer o entender. Lo único que ella les pide es que le prometan que nunca va a tener que volver a ver a su papá, nunca. Los detectives aceptan esta petición que le estaba haciendo Elizabeth y después de varias horas ella les dice que ella nunca estuvo desaparecida, que los 24 años que supuestamente había estado desaparecida, ella todo el tiempo había estado en su casa. Elizabeth había estado viviendo encerrada en el sótano de su casa por 24 años y eso no es lo peor. La persona que la había encerrado era su papá y durante esos 24 años abusó sexualmente de ella y como resultado de ese abuso ella dio a luz a 7 niños que eran hijos de su papá. Resulta que cuando Joseph tenía 32 años había sido acusado de abusar sexualmente de una joven de 24. Lo encontraron culpable y lo condenaron a 18 meses en la cárcel, pero solamente estuvo 12. Durante este periodo de tiempo, su esposa Rosemary, en lugar de verlo como la oportunidad que tenía para escapar esta violencia, porque su esposo era muy violento con ella, tanto física como psicológicamente. En su lugar, ella decidió esperarlo y le dijo a sus familiares y a sus amigos que su esposo estaba en un viaje de trabajo, pero que iba a regresar muy pronto. Cuando Joseph habló con su psicoanalista, él le dijo a ella que él creía que él había nacido para violar, para abusar sexualmente de otras personas, pero esta experiencia que había tenido en la cárcel le había demostrado que todos sus actos podrían tener consecuencias. Y la experiencia de estar en la cárcel había sido una muy fea para él, no le había gustado, era muy traumatizante para él. Entonces fue ese el momento en que decidió que tenía que hacer algo para poder satisfacer esos deseos que tenía sin ninguna consecuencia. Y aquí es donde echa a andar su plan. 6 años antes de secuestrar a su hija, en 1978, Joseph sacó un permiso para poder expandir su sótano, se lo otorgan y 5 años después termina este proyecto. Los inspectores de la ciudad van a revisarlo y asegurarse que las dimensiones sean las mismas del permiso que se le había dado. Ven que todo estaba bien, no había ningún problema, terminan su revisión y se van. Lo que no sabían es que Joseph había expandido su sótano a lo largo. Y esto lo había hecho de manera que nadie lo viera. Había construido unas repisas que al moverse daban acceso a una pequeña puerta de más o menos de 1 metro de alto. Esta pequeña puerta a su vez daba acceso a lo que sería la prisión de Elizabeth. Nadie se dio cuenta de esta construcción extra porque Joseph era ingeniero eléctrico, pero era muy hábil en todo lo referente a la construcción. Entonces él hizo todo, desde excavar hasta los últimos detalles, no involucró a nadie más. Entonces no había manera de que alguien supiera lo que estaba haciendo ahí abajo. Se dice que él estuvo abusando sexualmente de su hija desde que ella tenía 11 años y cuando Elizabeth cumple los 18 y le ofrecen este trabajo fuera de casa en la ciudad de Linz, era la oportunidad que ella tenía de escapar de su papá. Y su papá, viendo que Elizabeth se libre de las manos, decidió que tenía que actuar más rápido antes de que ella se fuera y tomara este trabajo. El miércoles 28 de agosto de 1984, aprovechando que su esposa no estaba en la casa, Joseph le habló a su hija Elizabeth para que bajara al sótano. Una vez que ella estaba ahí, le colocó un pedazo de tela mojado con cloroformo en su cara. Cuando ella se desmayó, la pasó por esta pequeña puerta que había construido y la llevó a lo que sería su prisión por 24 años. Cuando la tuvo ahí, le esposó las manos y se fue. Al día siguiente fue con la policía y la reportó como desaparecida. Se hizo notar como que estaba muy angustiado, muy triste por su desaparición, pero la policía sabía que no era la primera vez que ella se escapaba de su casa, porque se había escapado cuando tenía 15 años, que se había ido a Viena, pero pensaban que tal vez era una situación similar y la iban a encontrar pronto, entonces no era una situación muy grave, sin saber, por supuesto, lo que le estaba pasando a Elizabeth. Un mes después, Joseph hace que Elizabeth escriba una carta en la cual supuestamente ella decía
que se había unido a un culto religioso, por eso se había ido, y que no quería que la buscaran, porque si la buscaban, no tan solo se iba a ir de las ciudades cercanas, sino que se iba a ir del país y jamás la iban a volver a ver. Con esta carta, la policía, a pesar de no estar muy convencida, siguen investigando por un año, pero no encuentran nada de ella. Entonces, después de un año, tienen que cerrar el caso. Todos los días a las 9 de la noche él bajaba al sótano, le decía a su esposa que iba a trabajar en unos planos que él hacía y luego vendía. En muchas ocasiones se quedaba a dormir ahí con Elizabeth. Su esposa pensaba que estaba trabajando y como todos tenían prohibido entrar ahí, ese era su espacio. Todos le tenían mucho miedo, así que sí le hacían caso. Su esposa no tenía permitido llevarle café ni nada de comer, incluso cuando se quedaba a dormir ahí. Durante 4 años, Elizabeth estuvo viviendo sola en esas 4 paredes de esa prisión que él había construido, hasta que en 1988 nace Kerstin, la misma que estaba en el hospital y que fue la que hizo que todo esto se destapara. En 1990 nace su hijo Stefan. 2 años después dio a luz a una niña que se llama Lisa, pero cuando Lisa tenía 9 meses, Joseph se la quitó, la puso en una caja de cartón, hizo que Elizabeth escribiera una nota donde decía que supuestamente ella no podía cuidar a su hija porque tenía muchos problemas y que les pedía que ellos la cuidaran. Se llevó a la niña en la caja, la puso enfrente de la puerta de su casa y esperó hasta que su esposa Rosemary la encontrara. Lo mismo hizo con su siguiente hija Mónica, que nació en 1994. A los 10 meses se la quitó y la volvió a dejar en la puerta de su casa otra vez con una nota. Después de Mónica, tuvo gemelos en 1996. Uno de ellos murió unos días después de haber nacido porque Joseph se negó a llevarlo al hospital. Una vez que había muerto el bebé, le quitó su cuerpecito sin vida a Elizabeth, se lo llevó a su casa y él mismo lo incineró en un horno que tenían ahí. Al gemelo que había sobrevivido le pusieron Alexander y 15 meses después, cuando él tenía 15 meses, se lo volvió a quitar, lo volvió a dejar en la puerta y esperó otra vez a que su esposa lo encontrara. Su último bebé nació 6 años después, en 2002, le pusieron Félix y a este bebé por alguna razón sí decidió que lo iba a dejar abajo viviendo con Elizabeth en el sótano. Todos sus hijos los tuvo ella sola sin la ayuda de Joseph. Dice que su primera hija fue la que más miedo le causó porque ella no tenía idea de qué esperar, no sabía qué era lo que iba a pasar. Él solamente le llevó un libro que hablaba sobre embarazo y cómo nacían los bebés y le dijo que aprendiera lo que tuviera que aprender de ahí porque él no la iba a ayudar y mucho menos le iba a llevar a un hospital porque pues todo se descubriría. Ella, a pesar de lo que estaba viviendo y del sufrimiento que debe haber tenido, trató lo mejor que pudo de educar a sus hijos. Les enseñó a escribir, les enseñó a leer, les platicaba sobre su vida, trataba de explicarles qué era lo que ellos estaban viendo en una televisión que Joseph les había llevado, porque ellos no tenían idea, no tenían noción de qué era un árbol, una nube, el cielo, la lluvia. Jamás lo habían visto, jamás lo habían sentido. Entonces ella trataba de explicar lo más que podía lo que ellos estaban viendo en la televisión. Se dice que también después de varios años que Elizabeth estuvo insistiendo porque vivían en un sótano, no había ventanas, era un lugar semioscuro, era un lugar húmedo. Ella insistió por varios años que querían más espacio, que necesitaban más espacio. Vivían solamente en 35 metros cuadrados. Finalmente Joseph aceptó, pero se dice que les dijo que si querían más espacio, ellos tenían que trabajar por él y hizo que excavaran con sus propias manos hasta que se expandió a 55 metros cuadrados. En este punto había 3 niños viviendo en el sótano abajo con Elizabeth y los otros 3 viviendo arriba, siendo criados por la esposa de Joseph, por Rosemary. Les permitieron adoptarlos legalmente porque aunque Joseph había estado en la cárcel, según las leyes austriacas, por ese tipo de crimen, después de 15 años se te borra de tu expediente. Entonces, cuando él aplica, ya no hay nada en su expediente que indique que él estuvo en la cárcel. Y además tenían las cartas de Elizabeth que ella había firmado con su puño y letra, básicamente regalándole a los niños a sus papás, entonces ellos tenían derechos sobre ellos. Dice que escogió a estos 3 niños específicamente porque eran muy ruidosos y lloraban todo el tiempo. Entonces lo hizo de alguna manera para balancear el ruido. Si alguien escuchaba ruidos, podrían decir que vienen de la casa de arriba y nadie sospecharía que hay alguien viviendo abajo. A los 3 niños que vivían en el sótano les llevaba fotos de sus hermanos que vivían en la casa principal cuando ellos estaban jugando, corriendo, nadando, haciendo cosas al aire libre y solo lo hacía para poderlos martirizar.
Les decía que si se portaban mal, les iba a cerrar la puerta y nunca iba a regresar. Entonces quería ver cuánto tiempo sobrevivían sin que él estuviera ahí ayudándolos. Les decía que los iba a ahogar con gas, que si, según sus estándares, que eran muy altos, sus hijos muchas veces no seguían las reglas que él estaba poniendo. Entonces, por días les apagaba la luz y los dejaba sin comida en ese sótano oscuro y húmedo, los dejaba ahí nada más. Fue hasta el 19 de abril del 2008 cuando Kerstin, de ya 19 años, había estado enferma por varios días y finalmente, quién sabe cómo, bajo qué argumentos, Joseph finalmente aceptó llevarla a un hospital. Elizabeth, después de mucho insistir, 7 días después, también la dejó salir a ella y a sus 2 hijos que le restaban ahí en el sótano, a Félix y a Stefan. A los 3 los subió a la casa, se los presentó a su esposa Rosemary y le dijo que finalmente Elizabeth había tomado conciencia y finalmente había decidido aparecer porque había visto que en las noticias la estaban buscando porque su hija estaba muy enferma y ella, muy preocupada, había regresado. Le dice a su esposa que se quede cuidando a los 2 niños que iban con Elizabeth y que ellos 2 se iban a ir al hospital. Aquí es cuando llegan al hospital y se los llevan para ser interrogados. Ese mismo día que estaban interrogando a Elizabeth, antes de medianoche, arrestan a Joseph y al siguiente día van a buscar a Rosemary y a los 6 hijos de Elizabeth y a todos se los llevan a una locación desconocida para protegerlos en lo que se empezaba el juicio. Joseph le dijo a la policía cómo podían entrar al sótano. Después de mover las repisas estaba esta pequeña puerta de más o menos 1 metro de altura, la cual requería un código para poderla abrir. Después de esta puerta y para poder llegar al área donde Elizabeth estaba viviendo, se tenían que cruzar varias puertas, las cuales todas estaban aseguradas de alguna manera. Al llegar a la parte donde estaban viviendo, solo había una pequeña área para cocinar, un baño y 2 cuartos, cada uno de estos cuartos con 2 camas. 3 días después de su arresto, los resultados de ADN demostraron que efectivamente Joseph era el papá biológico de los 6 hijos de Elizabeth. Su abogado argumentó que si bien esto demostraba que había habido incesto, no demostraba que había habido abuso sexual, que al contrario la relación había sido consensual. Y con estos argumentos y con esta defensa empezó su juicio el día 16 de marzo del 2009. En su primer día en corte apareció tapándose la cara con un folder azul y un psiquiatra lo diagnosticó con desorden de la personalidad, trastorno esquizotípico y trastorno esquizoide, y querían que en lugar de ir a la cárcel lo mandaran a un hospital psiquiátrico de por vida. Durante esta primera audiencia, la defensa de Joseph argumentaba que él se había sentido con la obligación de encerrar a su hija en un acto por salvarla de sí misma. Decía que su hija se estaba poniendo muy rebelde porque estaba en la adolescencia. Entonces, ella no lograba ver que se estaba yendo por un mal camino, pero él sí lo lograba ver. Entonces, en un acto de paternidad, decidió encerrarla para que ella no fuera a tomar un mal camino que después se fuera a arrepentir, que era como un acto disciplinario del que él estaba tratando de imponer. Decía que él no era el monstruo que todos querían ver en él, que él les llevaba libros, les llevaba comida, les llevaba juguetes, que a veces se quedaba a dormir, a jugar, a convivir con ellos, que incluso en una ocasión les llevó un árbol de Navidad cuando eran las fiestas decembrinas porque Elizabeth se lo pidió y que él pudo haber hecho algo mucho peor que tan solo encerrar a su hija en el sótano. Y todo esto lo decía en un tono como tratando de minimizar lo que le había hecho a su hija. Lo estaban acusando de asesinato por su hijo Michael, que murió por su negligencia, abuso sexual, incesto, secuestro, asalto agravado y esclavitud, y estaban buscando, por supuesto, una pena de por vida. Joseph se declaró culpable de todos los cargos menos de asesinato y de asalto agravado. Como los detectives habían hecho un acuerdo con Elizabeth de que ella no tendría que volver a ver a su papá nunca en su vida, decidieron permitir que ella grabara su testimonio y presentarlo así. Ni ella, ni su mamá, ni sus hijos se tuvieron que presentar en persona en la corte. La totalidad de este testimonio, de este video, duró 11 horas y solamente fue vista por el jurado y por Joseph y por su abogado. Durante el segundo día de juicio, dicen que la actitud de Joseph era completamente otra. Se parecía como que se estaba quebrando, como que se estaba desmoronando. Decían que ya no se veía tan arrogante como antes. Y esto porque según aseguran, aunque no está comprobado, pero muchos aseguran que sí, incluso el abogado de Joseph lo asegura, que Elizabeth estaba dentro de las personas que estaban en la corte viendo el juicio. Se estaba presentando el video del testimonio de Elizabeth, pero nadie sabía cómo lucía porque en el video no se veía su cara. Nadie sabía cómo Elizabeth después de tantos años se veía. Y aparte, supuestamente ella iba como disfrazada. Entonces en algún momento Joseph
mientras se presentaba este video, volteó a ver al público que estaba ahí sentado, cruzó su mirada con Elizabeth y aquí fue cuando como que se derrumbó por completo y su actitud, su arrogancia ya no estaba ahí. Parecía que se estaba dando cuenta finalmente de lo que le había hecho a su hija. Pero ya fuera porque la vio ahí sentada en la corte o porque vio su video, al día siguiente, el tercer día de juicio, en cuanto inició, Joseph y su abogado se acercaron al juez y él cambió por completo de opinión. Ahora se estaba declarando culpable de todos los cargos. Ya con esto su juicio duró solamente 4 días y lo declararon culpable, le dieron una sentencia de vida en prisión y bajo las leyes austriacas él tiene la posibilidad de salir bajo fianza en 15 años. Esto sería en el 2024 cuando él tenga 89 años y está cumpliendo su sentencia en la prisión de Garsten Abbey. Por otro lado, Kerstin se recuperó completamente y se reunió con su familia. Todos estaban en una clínica local donde los estaban tratando de ayudar a adaptarse a su nueva vida y les estaban dando tratamiento médico y psicológico. Stefan, de 18 años, tenía problemas para caminar porque él medía 1,73 y el lugar donde estuvo viviendo por 18 años, ese sótano, solamente tenía de altura 1,68. Kerstin, de 19 años, Stefan, de 18 años y Félix, de 5 años, nunca habían visto la luz del día y se tenían que acostumbrar a esto. También sufrían de ansiedad, sobre todo cuando alguien les cerraba la puerta o les apagaban la luz en la noche. Los otros 3 niños, Lisa de 17 años, Mónica de 15 y Alexander de 13, se tenían que acostumbrar a la idea de que su abuelo era su papá, que había mantenido a sus hermanos encerrados bajo sus propios pies junto con su mamá. Para nadie era una situación fácil. Cuando el juicio terminó, Elizabeth y sus 6 hijos fueron enviados al norte de Austria a una locación desconocida porque ellos no querían saber nada de los medios de comunicación. El 28 de junio del 2013, el sótano de la casa Fritzl fue llenado con concreto y la casa fue vendida, ahora es un complejo de departamentos. Joseph dice que desde que él era niño y desde que tuvo uso de razón, su mamá abusaba físicamente de él y que él no entendía por qué lo hacía, que él siempre estaba solo, pero las pocas veces que su mamá estaba, lo estaba golpeando. Y cuando él le preguntaba por qué lo hacía, su mamá no le daba un motivo concreto, nada más le decía que él era el diablo, que era un bueno para nada, que le había arruinado la vida y decía que él nunca había experimentado un abrazo de su mamá, no había experimentado amor desde niño, por eso era incapaz de dárselo a alguien. En 1959, cuando ya estaba casado con Rosemary y se compraron su primera casa, su mamá de Joseph se fue a vivir con ellos y aunque al principio él todavía le seguía teniendo miedo a su mamá, los papeles fueron cambiando poco a poco y él fue el que se fue poniendo agresivo ahora con su mamá al punto de que ahora ella le temía. Dice que se cansó de tenerla ahí y se cansó de verla y del odio que le tenía. La encerró en el ático hasta el día de su muerte en 1980. Le dijo a los vecinos desde que la encerró que ella ya se había muerto desde antes, pero ella murió en 1980. No saben exactamente cuántos años estuvo encerrada ahí hasta que muere, pero creen que al menos fueron 20 años. Durante los años que Elizabeth estuvo encerrada en el sótano en su casa, se rentaban cuartos y tuvieron más de 100 inquilinos y nadie notó nada raro. Dicen que Joseph desde un principio les dejó bien claro, incluso en el contrato decía, que nadie podía acercarse ni al sótano ni al jardín. Esos solamente eran para uso de él, ni siquiera su familia los podía usar. Dicen que un papel más controversial fue el de Rosemary porque decían que era casi imposible, que su mamá no se hubiera dado cuenta de algo raro, que hubiera visto algo raro, pero dicen que tal vez ella decidió no ver, decidió no enterarse, decidió no investigar por el miedo que le tenía a su esposo. Pero ¿qué hubiera pasado si a Joseph le hubiera pasado algo súbito en la calle, que lo hubieran atropellado, que le hubiera dado un paro cardíaco? ¿Qué hubiera pasado con Elizabeth y sus hijos? Y hasta aquí la información que les tengo yo por el video de hoy. Espero les haya parecido interesante. Nos vemos en uno próximo. Cuídense. Adiós.